Sí, uno, dos, ya. Bien, hermanos, si usted quiere tomar un mejor lugar, se puede acercar. No se preocupe, no tiene que por qué. Gracias, mi hermano. Póngalo ahí, no se preocupe. Vamos a ir a la palabra del Señor en Jeremías. Vamos a ir a Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Antes de entrar en la predicación, quiero saludar a nuestros hermanos que nos están visitando. ¿Usted se llama, mi hermano? Carlos, ¿y usted? Ana. Carlos y Ana, les saludamos y también les saludamos a ustedes. Muchas bendiciones. Espero que sea de bendición para ustedes este día. Gloria al Señor. Bueno, queremos ir a Jeremías capítulo 15. Vamos a estar hablando de los versículos del 19 al 21. Y antes de volver a retomar este pasaje, quiero llamar la atención al mensaje o al título del mensaje en esta tarde. Hemos titulado el mensaje en esta tarde, Regresando al corazón del Padre, porque creemos que Dios está llamando a su pueblo, Dios está trayendo a su pueblo. Hay mucha gente de Dios que ha sido lastimada, que ha sido defraudada y Dios está llamándolo a su corazón y está diciendo, ven, ven a mí, ven. Y yo creo que es muy apropiado que hoy estudiemos un tema como esto, regresando al corazón del Padre. Uno de los caminos más hermosos que usted puede coger en la vida. Dice la palabra de Dios en Nahum, hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final son de muerte. Y hay muchos caminos delante de nosotros. Y de hecho la gente escoge muchos caminos. Pero el camino al regreso al Padre, el camino al corazón del Padre, es uno de los más excelentes, es el más hermoso que nosotros podemos tomar. Y ciertamente hay estorbos y hay situaciones que quieren impedir ese regreso, pero necesitamos ir al Padre cada día, a cada momento, regresar. Quiero compartirles con ustedes, a ustedes la enseñanza. Ustedes saben que nosotros siempre, cada semana, tenemos una enseñanza. La enseñanza, ¿por qué la tenemos? Porque queremos que si usted nos visita y usted se va a este lugar y alguien le pregunta, fuiste a la iglesia, conociste a las personas, ¿qué aprendiste allí? Que usted sepa lo que aprendimos para que lo pueda compartir. La enseñanza en esta tarde es el proceso de restauración de cada cristiano. Es absolutamente necesario para vivir con Dios. El proceso de restauración de cada cristiano es absolutamente necesario para vivir con Dios. Y para eso nosotros vamos a usar Jeremías, porque si alguien se preocupó por el regreso de sus hermanos, fue precisamente Jeremías. Y yo quiero que ustedes entiendan la persona de Jeremías. Jeremías es una persona que Dios lo llamó a una tarea profética desde muy pequeño. Jeremías es una persona que predicó antes de la deportación. Y la verdad es que Jeremías, aunque no dio muy buenas noticias, por lo menos sí les dijo al pueblo dónde estaban parados y qué debían hacer. Para tiempo de Jeremías el pueblo se había extraviado, estaban lejos de Dios. E inclusive querían someter a los profetas a que los profetas hablaran y dijeran las cosas que ellos querían escuchar. Pero Jeremías valientemente les dijo, incluso en momentos muy claves, viene la deportación, viene la conquista, y Jeremías le dijo al pueblo, ni se resistan, ni luchen para que preserven la vida. Váyanse a Babilonia. Fue malinterpretado Jeremías por los reyes de Israel. ¿Y qué hicieron? Lo pusieron dentro de un foso. Lo acusaron de estar desanimando al pueblo. Y simplemente Jeremías lo que le estaba diciendo era lo que Dios había mandado para que ellos escucharan. Jeremías se le conoce por algunos estudiosos como el profeta de las lágrimas o el profeta llorón, porque muchas veces lloró delante de Dios por la condición espiritual en que el pueblo vivía.
Y si tú quieres más o menos tener una idea de lo que está pasando acá, te invito a que pongas las noticias, para que tú veas qué tipo de noticias tenemos nosotros en la televisión. El problema es que nos hemos endurecido de corazón tanto que vemos las noticias y las noticias no nos afectan. Pero cuando tú ves las noticias y ves cuántos asesinatos, cuántos asaltos, cuánta gente drogándose, cuántas situaciones difíciles, cuántas enfermedades, cuántos problemas, cómo van los problemas económicos, realmente nos damos cuenta que estamos en una condición similar a la de aquellos tiempos. Y hoy tú y yo podemos ser los que hablen al pueblo, recuerden al pueblo la palabra de Dios. Tú y yo podemos ser aquellos que ayuden a la gente a regresar al corazón del Padre. Porque si algo se está perdiendo, es que las vidas se están perdiendo, las almas se están perdiendo, la gente está perdida. Y la gente muchas veces no encuentra el camino al corazón del Padre. Súmale a todo esto que hay un mundo religioso que nos rodea. Le puedes llamar evangélico, le puedes llamar no evangélico, sectario, como tú quieras llamarle. Lo cierto es que todo este mundo religioso que nos rodea conspira para confundir a las personas y tomen atajos cortos para regresar al corazón del Padre. Y algunos dicen, puedes regresar al corazón de Dios y estar en la presencia de Dios y ganarte el favor de Dios a través de limosnas, a través de ofrendas, a través de buenos comportamientos, cuando realmente regresar al corazón de Dios solo es a través de Jesús. No hay otra manera. Por eso quiero en esta tarde volver a retomar el pasaje que habíamos leído con Arturo en Jeremías capítulo 15, y quiero que vayan ahí, versículos del 19 al 21, para que escuchen de boca del profeta Jeremías el mensaje de Dios. Porque no es algo que nos hemos inventado, es algo que Dios dijo a Israel. Israel cerró sus oídos. Y digo de esta manera, Jeremías capítulo 15, versículos del 19 en adelante. Por tanto, así dijo Jehová. Fíjate que Jeremías en ningún momento dice que son sus palabras. Es la palabra de Dios. Dice, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Por eso quiero que tengamos un momento de oración, para pedirle a Dios que nos bendiga en este momento. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por que tú siempre hablas a nuestros corazones para que nosotros regresemos, para que nosotros volvamos, para que vengamos delante de ti, Señor. Señor, te ruego que tu palabra en esta tarde caiga en tierra fértil, que los corazones se comprometan contigo, Dios, y que tu Espíritu Santo obre en los corazones de tu pueblo que está aquí presente, que salgan de este lugar transformados. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, queremos estudiar en esta tarde. Usted lo tiene en el boletín. Si usted tiene el boletín en la mano, ábralo. Usted tiene ahí el sermón de lo que vamos a hablar. Son elementos incambiables del proceso de restauración en la vida de los cristianos. Mira, cuando se trata de regresar a Dios, tienes que ser muy cuidadoso. Porque no se trata de regresar a Dios a la manera que nosotros entendamos ni queremos. Porque Dios no puede ser tratado de la manera en que nosotros queremos tratarlo. Dios debe ser tratado de la manera bíblica que Él ha establecido en que hay que hacer las cosas. Desde el principio de la Biblia encuentras que la adoración a Dios es minuciosamente explicada. Cuando Israel quería el perdón y quería regresar a Dios, tenía que hacer exactamente lo que Dios estaba diciendo. Cuando tú vas al tabernáculo, hay medidas exactas, rituales exactos, vestiduras, situaciones. Se necesitaba la calidad de las personas, la calidad espiritual. En fin, estaba todo calculado.
Lamentablemente muchas veces escuchamos esto, regresa al corazón del Padre. Queremos regresar de cualquier manera, de la manera que nosotros entendemos que debe ser, que debemos regresar. Y algunos se han creído que venir a la iglesia y sentarse es que ya regresaron. Y dicen, pero Dios tiene que estar súper contento conmigo, porque yo estoy el domingo en la iglesia. Pero entran de la misma forma en que salen. Entran, permanecen un tiempo, escuchan alguna cosa, procuran alguna cosa, pero como no hay un regreso verdadero a la manera de Dios, se vuelven a extraviar. Hay otros que piensan que regresar al corazón del Padre significa que haces buenas obras, te portas bien, te acuestas temprano, te levantas temprano, preparas una ofrendita para que el domingo alguien se la haga llegar a la iglesia. O como algunos que me han dicho, no podemos comprar algunas flores y ponerlas en un búcaro. No, pero, no me pongan flores que no me he muerto todavía. No, o sea, usemos esto para bendecir a un pobre, a un necesitado, expresarnos evangelísticamente, hagamos algo para rescatar almas. Porque la autocomplacencia nos lleva a cualquier lugar, menos al corazón del Padre. Por eso, en esta tarde, queremos estudiar 3 elementos. Elementos incambiables para el proceso de restauración en la vida de los cristianos. El primer elemento, conversión, nuevo nacimiento o experiencia personal con Dios. Le puedes llamar como tú quieras. Pero esto es indispensable para poder regresar a Dios. Porque si tú eres de Dios, tiene que haber transformación. Porque tenemos que levantar nuestra mano para... ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús? Levantemos nuestra mano, pero hay que también dar nuestro corazón y nuestra mente. Elementos incambiables. Primero, conversión. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 15. Quiero que vayas conmigo. Versículo 19. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, ¿qué dice Dios que va a hacer? Yo te voy a restaurar. Mira, esto es una frase que nosotros tenemos que entender en el idioma original. Porque aquí Dios está hablando de algo que es una transformación total. Aquí la palabra convertirse es la palabra shub, que significa regresar. La idea es regresar al principio, regresar a tus orígenes, al propósito para lo cual Dios te ha creado. Y Dios nos ha creado a nosotros para alabanza de su gloria. Tenemos que regresar, tenemos que ponernos en sus manos, tenemos que reconocer que hemos fallado, arrepentirnos, pedir perdón, rogar por la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios, si eso es así, entonces te voy a ¿qué cosa? Restaurar. Y esta es una frase muy connotativa en la Biblia. Porque mira, restaurar una pieza es volverla a su origen inicial. Restaurar una vida significa reconstruir. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero la lejanía de Dios desmorona nuestra vida. Nos vamos desmoronando, nos vamos rompiendo, nos vamos agrietando, nos vamos destruyendo. Pero es necesario que Dios nos restaure. El pueblo de Dios necesitaba ser restaurado, necesitaba convertirse, necesitaba esa visitación de Dios. El pueblo estaba adorando ídolos, el pueblo estaba dándole la espalda a Dios, el pueblo estaba poniendo sus necesidades primero, y eso de ninguna manera
puede satisfacer a Dios. Y quizás en esta tarde tú, oyendo mis palabras, dices, pero pastor, nosotros somos cristianos evangélicos, nos caracterizamos por no ser idólatras, porque idolatrías no tenemos. ¿Alguien ve una imagen de algo por alguna parte? No hay. Pero tenemos que entender que la idolatría en la Biblia está descrita de muchas maneras. Por ejemplo, en la Biblia la idolatría está descrita en términos de avaricia. Dice que la avaricia es idolatría. ¿Saben lo que es la avaricia? Es un sentimiento muy feo. Es un deseo desmedido por algo que tú no necesitas, inclusive cada vez mayor. Y dice que eso es idolatría. Como idolatría también es cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios. Cualquier cosa que se interponga, que estorbe los propósitos de Dios en mi vida, es idolatría. Y es necesario que nosotros entendamos que para restaurar nuestro corazón y que Dios nos vuelva a restaurar, necesitamos la conversión. Necesitamos que Dios trate con nosotros. Necesitamos restauración en nuestros ojos, en nuestros pensamientos y también en nuestra boca. Bueno, dice la Biblia que el que pueda dominar la lengua, ¿qué cosa es? Porque la lengua dice que es un fuego que destruye todo. La Biblia también habla de dominar los ojos. ¿Por qué? Porque por la concupiscencia, ¿verdad? Por los deseos. Y todo eso tiene que ser restaurado. Todo eso tiene que ser puesto en manos de Dios. Pero eso va a ser cuando nosotros entendamos que necesitamos esa conversión de Dios. Mira, en la Biblia hay conversiones que son maravillosas. Por ejemplo, si tú vas a Hechos, capítulo 9, y no lo busquen, yo lo voy a mencionar, hay ejemplo de conversión. Una persona llamada Saulo de Tarso, que inclusive iba en contra de la iglesia, perseguía a los cristianos, y de pronto una conversión. Dios obró en su vida. Otra persona llega en la mañana, encuentra las cárceles abiertas, su responsabilidad de haber cuidado eso, porque él era carcelero en Filipo, y después de eso, ¿qué cosa? Conversión. Así que la conversión es algo que podemos ver en la Biblia. Ahora, hay algunas verdades que yo te quiero mencionar, porque quizás tú dices, ya yo soy convertido y yo no necesito una conversión. Bueno, cuando nosotros somos convertidos, al menos 5 cosas suceden. Lo primero, una persona convertida entiende que la conversión es un cambio de vida y de servicio y no un cambio de rasgos personales. ¿Tú sabes por qué? Porque a lo largo de 20 años en la iglesia yo me he dado cuenta que mucha gente ha sido convertida externamente. Y llegan vestidos mal y creemos que cuando se comienzan a vestir bien, digo decorosamente, es que ya están convertidos. Y otros que van por ese camino con una Biblia abajo del brazo, con una apariencia de piedad, con una barba afilada hacia para abajo y con un estilo espiritual, creen que eso es la conversión. Pero eso simplemente son rasgos externos personales. La conversión es un cambio de servicio, es un cambio de vida, es una transformación. Ya no vives para ti, ahora vives para Dios. Ya no te sirves a ti, ahora le sirves a Dios. Ya no eres tu propio dueño, ahora eres propiedad de Dios. Eso es conversión. Lo otro que tenemos que entender es que nosotros no podemos producir la conversión.
Hay mucha gente equivocada pensando que si se busca una buena iglesia y se hace amigo de un buen pastor, entonces se convierte. Pero te tengo una mala noticia. La conversión es un encuentro personal con Jesús. Es una crisis donde tú entiendes que eres pecador, donde tú entiendes que tú necesitas de Dios, que tu vida no va bien, y no la puede hacer el pastor por ti, ni la puede hacer la iglesia por ti. Tiene que ser Dios en tu vida. Así que una conversión es ineludiblemente un encuentro con Dios. ¿Sabes qué pasa? Que minutos antes de la conversión te vas a sentir miserable, te vas a sentir triste, te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras con Dios y la santidad de Dios se presenta en tu vida, te das cuenta que tu corazón ha estado apartado de Él. Y ahí empiezas a decir, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuántos años gastados? ¿Cuánta vida desperdiciada? ¿Cuántos errores cometidos? Pero en ese momento y en esa crisis, Dios transforma tu corazón y comienzas a vivir para Él. Y eso es la conversión. La conversión no se consigue por ser una buena persona. Se consigue encontrándose con Jesús. Y por último, la palabra de Dios es elemento esencial en la conversión. Si tú quieres una conversión, tienes que ir a la palabra de Dios. Lo último que quiero hablar de esto, y son los resultados de la conversión. Porque quizás alguien diga, ¿ok? Quiero regresar al corazón del Padre, siento que hay una conversión en mí, siento que yo no conocía verdaderamente a Jesús, siento que Él me ha hecho una nueva criatura, siento que Él me ha transformado. ¿Y ahora qué? Bueno, la conversión resulta en dos cosas visibles. La primera, Romanos 6:11 dice que aquellos que son convertidos no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu de Dios. ¿Sabes qué significa eso? La palabra conforme en griego es la palabra morfe, que es forma, y tiene una preposición. Aquellos que son del Espíritu no adoptan las formas de los que son de la carne. Así que los cristianos, cuando son verdaderamente convertidos, aunque pecan, no van a vivir un estilo de vida pecaminoso. ¿Por qué? Porque ellos no se van a adaptar a la carne, no son conforme a la carne, son conforme al Espíritu de Dios. Y enseguidita, cuando eres conforme al Espíritu de Dios, empieza a brotar el fruto del Espíritu Santo, que es paciencia, paz, gozo, benignidad, templanza, y enseguida se nota, y enseguida se contagia, porque nadie más y en ningún otro lugar existe el fruto del Espíritu Santo que no sea en el corazón de un cristiano. Tú te puedes meter en no sé qué cosa, en la fraternidad de no sé qué, en la fraternidad de que nos vamos a llevar bien, en la fraternidad de las mejores personas, en la fraternidad de los que cuidamos a la gente después que se muera. Usted puede buscar lo que quiera, pero el donde único se manifiesta el Espíritu Santo es en el corazón de los creyentes, de aquellos que son propiedad de Dios. Y eso es así. Y lo segundo que encuentras en un convertido, en alguien que tiene una conversión, lo dice Filipenses 2, del 5 al 8. Revestidos ¿de qué? De humildad. Son humildes. Son personas humildes. ¿Por qué humildes? Porque no batallan contra Dios. Se dejan llevar por Dios. Son sensibles a la voz del Espíritu. Y cuando eso está presente en nuestra vida, entonces hay una conversión y hay una restauración. Una restauración que todos necesitamos. Y la necesitamos todos los días. Porque todos los días se rompe nuestra comunión con Dios. Cada vez que viene un pensamiento a tu mente que no es acorde a la voluntad de Dios, inclusive dice que pecado inclusive es dejar de hacer lo bueno. Entonces, muchas cosas pueden romper la comunión con Dios. Necesitamos ir a Jesús continuamente para ser restaurados. El corazón del Padre
el camino hacia ese corazón es el camino de la restauración, el camino de buscar a Jesús. Lo segundo que queremos aprender en esta tarde, y quiero que no pierdan el versículo bíblico porque el versículo nos dice muchísimas más cosas muy interesantes. Quiero que lo vean. Dice el versículo 19, ¿verdad? Versículo 19. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y dice, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como qué, como mi boca. El segundo elemento incambiable del proceso de restauración es santificación. Y aquí es donde la cosa comienza a adquirir matices. Porque cuando hablamos de santificación, cada cual tiene su propia opinión. La Biblia habla de varios tipos de santificación. Por ejemplo, hay un tipo de santificación que la Biblia la menciona, que es la santificación puntual. Porque evidentemente la Biblia dice que para Jesús nosotros somos santos. Por ejemplo, si vas a 1 Corintios 6:11, dice, ustedes eran pecaminosos, pero ahora han sido lavados y santificados. Porque recuerden que para Dios todas las cosas han ocurrido y nosotros somos santos. Pero si vas a Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, buscar la santidad sin la cual nadie, ¿qué cosa? Verá al Señor. Y fíjate el proceso entre sacar lo vil de lo precioso. Bueno, es algo que no podemos hacer nosotros mismos. Porque nosotros podemos producir, ¿qué cosa? Cosas viles. Pero las cosas preciosas en nuestra vida las tenemos que recibir. Esa es la diferencia. Quizás a quien diga, no, pero yo hago buenas obras. Pero la Biblia dice, tú puedes hacer buenas obras, pero no te pertenecen porque Dios las preparó de antemano y antes de la fundación del mundo para que anduvieses en ellas. Así que no son de nosotros. Nosotros no producimos buenas obras. Si nosotros pudiéramos producir de nosotros mismos buenas obras, y si nosotros pudiéramos producir personas excelentes, y si nosotros pudiéramos ser personas magníficas delante de Dios y delante de la sociedad, sin Dios, entonces Jesús no tendría que haber ido a la cruz. Jesús va a la cruz porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. El proceso de santificación es un proceso donde Dios obra en nosotros. Y ahí nosotros tenemos que entenderlo. La santificación se procura por dos cosas importantes. Primero, porque la santificación trae para nosotros separación del mundo y crecimiento en la gracia de Dios. Porque nadie que es amigo del mundo, y cuando uso la palabra amigo la quiero usar en el sentido bíblico, cuando dice que la amistad con el mundo, ¿qué cosa es? Esa palabra ahí en griego significa, cuando es amistad con el mundo, es que tú te entregas a los placeres del mundo, a las cosas que el mundo hace. O sea, tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones concuerdan directamente con las cosas que el mundo hace. Por eso tú eres amigo del mundo. Pero dice la Biblia, eso es enemistad para Dios. Desde el principio de la Biblia, la santificación es un proceso que comienza con Dios, quien desde el principio separó cosas para Él y las hizo santas porque se manifiesta en ella. Y tienes que entenderlo. El Edén, ¿qué cosa era? Un lugar ¿qué? Santo. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba ahí. El hombre pecó, expulsado. Moisés, la salsa ardiendo. Vino a donde estaba Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Quítate las sandalias porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba ahí. El templo, ¿qué se necesitaba para ofrecer sacrificios y para estar en ese lugar? Santidad. ¿Por qué los sacerdotes tenían que ser santos? ¿Por qué los levitas tenían que vivir en santidad?
porque Dios se manifestaba en ese lugar. En el tabernáculo, la Shekinah de Dios, que descendía como una columna de humo y llenaba todo el lugar. ¿Por qué era necesario que todos salieran? Porque ese tenía que ser un lugar santo. ¿Por qué cuando Isaías se encuentra delante del trono de Dios dice, ¡ay de mí! Estoy muerto. Porque siendo un hombre de labios impuros y viniendo de un pueblo que tiene labios impuros, mis ojos han visto al Rey. Y dice que aquellos seres que estaban en la presencia de Dios cantaban, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Ahora, pero te voy a contar la historia. Resulta que Jesús va a la cruz y nos dice unas palabras, y a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador, el cual estará ¿en dónde? En vosotros. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros la santidad? Porque nosotros podemos conformarnos a la vida de pecado y decir, bueno, ya de todas maneras yo me quiero conformar a este tipo de vida así miserable porque al final del día yo soy en la carne. ¿Viste que hay gente que dice, pero estamos en la carne, ¿qué podemos hacer? ¿Viste? Hay gente por ahí que se auto, como una pomada y se soba. ¿Eh? Me voy aquí, me voy a sobar. Dice, no, pero es que estamos en la carne, entonces, ¿para qué? Vivamos y bebamos, que el tiempo se acorta y se va a terminar. ¿Por qué necesitamos santidad? Porque Dios se manifiesta en tu vida. Porque a nosotros nos gusta el beneficio de Dios. Nos gusta el beneficio de saber que somos salvos. Porque cada vez que suben las temperaturas a 112 a 115, nos acordamos que el infierno es más caliente. Y los que trabajamos afuera ahí al sol, decimos, ¡wow! ¿Qué es esto? Digo los que trabajamos porque a esa hora me dice, ve a limpiar el patio. 115 grados. Tienes que salir, te estás viviendo en Las Vegas. Visitas, predicas, lo que sea, 115 grados. Y en ese momento te encuentras con la idea del infierno. Pero como tú eres salvo, como tú eres cristiano, dices, no, yo me salvé eso. Te voy al cielo. Las temperaturas son estables. Decimos así, nada, en el cielo la temperatura es estable, ya me fui para el cielo. Está todo bien. Pero sí, hay aire acondicionado, digo yo. Bueno, te voy a decir la verdad. La verdad es que nosotros necesitamos un proceso de santificación en nuestra vida para que cada vez el Espíritu Santo se manifieste más en nuestra vida. Para que cada vez el Espíritu Santo sea el que saque de nosotros lo precioso y expulse lo que es vil. Por lo que no sabemos muchas veces es que lo vil que habita en nosotros se vira contra nosotros. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que como muchas veces somos carnales, tomamos malas decisiones que después van en contra de nosotros? ¿Cuál es la motivación detrás pensemos, de un adulterio? ¿Cuál es la motivación detrás de eso? Tenemos una relación con alguien, tenemos sexo, tenemos una autocomplacencia ahí de momento. ¿Después qué? Pues se puede enredar de mil maneras. Hay gente que se escapa y se va a los casinos, a los club night que hay aquí, a los nightclubs. Y después, penicilina, no sé qué medicina, situaciones, problemas en la casa. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones en contra de nosotros. ¿Cuál es la motivación detrás de una persona que consume una sustancia que lo destruye a sí mismo? ¿Viste qué cosa es esa? Tú mismo empiezas tomando alcohol para sentirte bien y después te sientes mal si no tomas el alcohol. O sea, ¿no te das cuenta que eso te está destruyendo a ti mismo? Es increíble. Es increíble. Necesitamos la santificación para que Dios nos salve de nosotros mismos. Porque si nosotros no tuviéramos a Cristo, mira, te invito a esto, sal y mira el comportamiento de la gente para que tú veas que son suicidas. Una persona que vive en la calle, que no come, que no, vamos, se está suicidando a sí mismo. Son suicidas. Cuidadito con los hogares.
Porque si no buscamos el proceso de santificación en los hogares, dañamos al hogar. Nos dañamos nosotros mismos y dañamos los hogares. Y ¿sabes lo más triste? Que lo que vas a producir en el hogar son réplicas de ti mismo. Y si eres abusador y golpeas a tu esposa, y tu esposa tiene que venir a la iglesia con mangas largas y con mangas no sé qué, porque la has golpeado y anda todo moreteada. ¿Sí? Como me enseñó aquí, que me dijo 3 naranjas dentro de una media. ¿No? Y no dejas morado. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que sucede es que reproduces esa imagen en tus hijos. Y lo que estás después vas a ver eso mismo en tu segunda y en tu tercera generación. Porque sin Cristo vamos en contra de nosotros mismos. Por eso el Señor dice acá, y quiero que vaya rapidito, dice, versículo 19, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué cosa? Serás mi boca. Serás la boca de Dios. Si te encuentras con Dios y Dios te convierte, te transforma y comienza la santificación en tu vida, Dios te usa y te conviertes en la voz de Dios. Y es una bendición. Es una bendición. Es el camino a la restauración, es el camino al corazón del Padre. Y es posible que hoy tú estés oyendo esto y tú digas, lo hice mal. Es el momento. Es el momento. Una vez yo estaba durmiendo y me desperté rarísimo. ¿Sabes por qué? Bueno, porque yo estaba durmiendo y hice así, le di un golpe a Maidita. Y Maidita se despertó y me dio otro a mí. Y cuando yo me despierto digo, ¿qué pasó? Pero me sentí algo raro. Sí, porque muchas veces hablamos de las mujeres abusadas, pero no hablamos de los hombres abusados. Abusadoras. No te voy a cocinar lo que a ti te gusta. ¿Viste? Coacciones. Necesitamos la santificación, hermanos, para poder regresar al corazón del Padre y convertirnos en la voz de Dios. Porque déjame decirte, si tú estudias la Biblia, lo último que Jesús nos dijo antes de partir fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Mateo 28. O sea, en otras palabras, palabras más, palabras menos, conviértete en mi voz. Pero para poder convertirte en la voz de Dios, necesitas la santificación. Hay cosas que Dios tiene que cambiar, hay cosas que Dios tiene que limpiar, hay cosas que Dios tiene que hacer. Escribí algo acá que quiero compartir con ustedes. El significado de la frase no cambia en la palabra santificar. El significado es separar, apartar para Dios. Santificar incluye pureza, santidad y consagración. Aquí hay una lección importante. Bajo las crisis que podemos estar pasando, Dios nos manda que escojamos la santificación, aprender a creer en Él, aprender a hablar de Él, aprender a meditar en Él y aprender a descansar en Él. Si entresacares lo precioso de lo vil, y solo lo puede hacer Dios. Y por eso necesitamos a Jesús, que es la única persona que conoce realmente lo vil de nuestras vidas. Porque yo te voy a decir algo. Hermanito, ustedes que nos visitan, ¿me conocen a mí? No me conocen, ¿verdad? ¿Qué parezco? ¿No parezco el pastor de aquí? Usted me mira, yo parezco el pastor. Mira esto. Bien vestido, qué bonito. Digo yo, ¿no? Vaya, un poquito presumido. Pero es que aquí todo el mundo luce santo, todo el mundo luce bien. Por ejemplo, en Cuba, cuando yo visitaba las cárceles, todo el mundo era... Yo hay veces decía, pero ¿aquí la gente por qué está presa? Porque todos eran inocentes. Todos los jueces se habían equivocado, todo era incorrecto, ellos no habían hecho nada, los habían acusado falsamente, todos eran buenas personas, todos me querían. Ellos lo único que estaban preocupados es que yo le llevara cosas para ellos después traficarla allá adentro. Tráeme unos zapatos, tráeme una dental, tráeme... Pero ellos todos eran buenos. Entonces, acá todos parecemos buenos. Acá todos parecemos buenos.
Quien realmente conoce nuestros corazones es Dios. Quien realmente sabe quiénes somos nosotros es Dios. Por eso necesitamos la santificación, porque Él es el que nos va a transformar desde adentro para que no nos hagamos daño nosotros mismos. ¿Cómo tú puedes explicar que una niña coge y se corta a sí misma? ¿Cómo puedes explicar eso? Eso es el pecado en nosotros. Nos dañamos a nosotros mismos. Pero el único que puede salvarnos de nosotros mismos es Dios. Es Dios. La gente piensa que el mundo ha mejorado. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo eran las guerras? Las guerras eran fáciles. Tú cogías 4 hachas, 4 espadas, se paraban 20 allá, 20 acá, se iban para arriba con los hachas y con las espadas y se acababa todo. Pero el hombre que es tan malo, ¿qué ha inventado ahora? Ahora ha inventado la manera de destruir a más gente en menos tiempo. Entonces ahora las guerras son más peligrosas. ¿Vieron la guerra de Ucrania? ¿Cuál es la amenaza de la guerra de Ucrania? ¿La bomba nuclear? ¿De qué habla la bomba nuclear? Del exterminio total de la humanidad. Pero ustedes, pero no se dan cuenta. Hay veces yo digo, es que estamos tan saturados de lo malo que ni cuenta nos damos. Pero no nos damos cuenta que estamos hablando de algo increíble. Estamos hablando de destruir la creación de Dios, de destruirlo todo. Pero incluso destruirnos a nosotros mismos. Si ya ahorita no necesitamos ni que el diablo nos destruya, si es que nos estamos destruyendo a nosotros mismos, fíjate. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. Busquemos a Dios, busquemos la santificación y Él nos va a bendecir. Por último, lo último que queremos aprender en esta tarde, que no quiero extenderme. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 19 al final. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Si entresacares lo precioso o lo vil, serás como mi boca. Ahora mira esta frase, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabes cuál es el tercer elemento para llegar al corazón del Padre? Testimonio. Testimonio. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo creo que esto lo vamos a explicar, pero es algo que nos habla claramente. Yo escribí esto. Esto solo puede ocurrir cuando hemos revisado los 2 puntos anteriores. Buscamos restauración, pero si no hay restauración, el mal tomará terreno. Y nosotros, en vez de traer a la gente a Cristo, nos vamos. Solo en Dios podemos obtener la restauración. Solo a través de la santificación. Solo podremos nosotros convertirnos en seguidores de Dios y no en seguidores del mundo. En otras palabras, no recambies tus valores, no recambies tus enseñanzas y no recambies tu disciplina. Mira, ¿sabe por qué muchas veces no somos más bendecidos y no alcanzamos a más personas y no vivimos a plenitud el fruto del Espíritu? Porque vivimos una vida de recambio. Una vida de recambio. ¿Por qué? Porque nos adaptamos muchas veces al medio donde estamos. Una de las cualidades de un camaleón es que para camuflajearse y no dejarse ver, adquiere los colores del entorno donde se encuentra. Entonces tú pones un camaleón ahí y él se pone gris, porque él no quiere que las presas, los depredadores lo cojan y él se convierte en una presa. Pero tú lo sacas de ahí y lo pones en un lugar donde hay muchos colores y él se pone del mismo de los colores, porque él quiere pasar desapercibido. Muchas veces vivimos de esa misma manera. En vez de entender la misión que Dios nos ha dado de traer a la gente a que se convierta a nosotros, nosotros adquirimos el lenguaje, adquirimos las maneras, adquirimos el comportamiento, adquirimos las expresiones del entorno donde estamos. Si estamos en un lugar donde la gente es grosera, nos ponemos groseros. No, porque aquí hay que ponerse grosero porque todo el mundo es grosero. Si están haciendo un chiste de mal gusto, nos reímos como todo el mundo para pasar desapercibidos.
Si estamos en un lugar donde hay X situación, adoptamos esa forma. Entonces, en vez de nosotros convertir a la gente en lo que somos, nos convertimos nosotros en lo que son la gente. Y eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Y pasa mucho en esta ciudad. Conviértanse ellos a ti. Sé un factor de cambio entre las personas que te rodean. Que tu testimonio los ayude a ver la transformación en Cristo. Tú no eres Cristo. Tú no lo eres. Pero tu testimonio les puede testificar de que Cristo te ha transformado. De que hay algo mejor en ti. Modela la vida de Cristo para que sea digna de imitar. Dice 1 Timoteo 4:12, Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo. Y así es la única manera de poder conservarnos en Cristo y que la gente se convierta a nosotros. Y no que nosotros nos convirtamos en lo que es muchas veces la gente. Dice Filipenses 3:17, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que se conducen según el ejemplo que nosotros le hemos dado. Mi pregunta en esta tarde, ¿el ejemplo que tú has dado ha acercado a las personas a Jesús o las ha alejado de Jesús? Esa es una cosa en la cual tenemos que meditar. Te voy a decir la verdad. Yo estoy preocupado por mí. Preocupado por mí. Yo necesito dar un ejemplo en mi casa que la gente se acerque a Jesús. Yo necesito dar un ejemplo en la iglesia que la gente se acerque a Jesús. Pero no soy el único que tiene que hacer eso. La iglesia entera participa de esta realidad. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida. Que nuestros valores se conviertan en decisiones incambiables, en convicciones. Porque muchas veces decimos, sí, yo soy cristiano. Yo particularmente como pastor siempre me hago una pregunta. ¿Qué tipo de cristiano? Que la palabra cristiano hoy en día es tan amplia. Hay sectas que vienen y te dicen que son cristianos, que hablan de Cristo y todo, pero es una secta. Y yo no quiero hablar aquí ni de una denominación, ni de nada que tenga que ver con eso. Yo quiero hablar de Cristo y de la Biblia. De que nuestro testimonio tiene que mostrar a Jesús. Porque si quiere regresar al corazón del Padre, tiene que ser por este camino. El camino de la conversión, el camino de la santificación y el camino del testimonio. Si tú no tomas ese camino, tu corazón se va a alejar cada día más del Padre. Si tú no tomas ese camino, cada vez vamos a estar más lejos, nos vamos a hacer más daño, porque eso es lo que tienes que ver, que cada vez te vas a hacer más daño, porque cada vez te alejas más de Dios. Quiero concluir con estas palabras, recordando el Salmo 23, el único pasaje bíblico que contiene esta frase. Él confortará mi alma. La palabra confortará en el idioma original es restaurará. Esto en el contexto del pastor que conduce a sus ovejas a delicados pastos, a aguas de reposo y senda de justicia. Como cristianos nosotros somos las ovejas de su prado y solo Él puede restaurar nuestras almas. Restaurar significa reparar, renovar, volver a un estado anterior. El alma es la parte más profunda de nosotros, nuestro espíritu, nuestro más profundo ser. Puesto que es Dios quien nos hizo, solo Él puede restaurarnos, porque solo Él sabe lo que realmente necesitamos para restaurar nuestras almas.
Y la pregunta con la que quiero terminar, porque tenemos una enseñanza en esta tarde. ¿Va tu vida, ponme la enseñanza, va tu vida en la dirección correcta al corazón del Padre? Tú puedes salir de aquí pensando y diciendo, bien, me voy feliz porque este sermón me confirmó que voy por el buen camino al corazón del Padre. ¿Ese es tu caso? ¿Voy por el camino de la conversión? ¿Voy por el camino de la santificación? ¿Voy por el camino del testimonio? Y voy directo al corazón del Padre. ¿Eso es lo que está ocurriendo en nuestras vidas? Si no es lo que está ocurriendo, pídele a Dios estar en el proceso de restauración. Pídeselo a Dios. Y de pronto tú entiendes que Cristo todavía no es el Señor de tu vida. Porque mire, muchas veces hablamos de la conversión y la gente cree que es convertida. Porque un día dijo que aceptaban a Jesús y que sí, Jesús es el Señor, es el Salvador. Pero recuerden lo que yo les dije el viernes. Mucha gente habla de Jesús como el Salvador, pero no es el Señor de su vida. Cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, entonces es el Salvador de nuestra vida. Entonces sí somos de Él. Porque ser el Salvador, Jesús no nos salva a nosotros para dejarnos independientes. Él nos salva a nosotros para ser nuestro Señor, gobernar nuestras vidas y guiarnos. Si eso no está ocurriendo en nosotros, vayamos al corazón del Padre. Quiero invitarte a orar en esta tarde. Vamos a orar un minuto. Baja tu cabeza, vamos a orar. Concéntrate en tu vida, en Dios, en lo que significa para ti. Y vamos a decirle, Señor, haz la restauración en mi vida. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque tus misericordias son para siempre. Y Señor, tienes una intención conmigo. Y quizás mi corazón no ha sido transformado todavía por ti. Todavía me cuesta que seas el Señor de mi vida. Todavía me cuesta, Señor, que seas la persona que dirige mis pasos. Señor, ayúdame y completa la conversión en mí, Dios. Señor, ayúdame en la santificación para que cada día yo pueda agradarte más y cada día yo pueda servirte más y cada día yo pueda vivir de manera que más te agrade a ti, Señor. Y ayúdame en esta tarde, Dios, para que mi testimonio se convierta en mi estilo de vida. Señor, que viva por las convicciones que tengo. Ya sea que vaya bien o que vaya mal la vida, las convicciones son incambiables. Ayúdame a entrar a tu presencia. Ayúdame a estar en tu corazón, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.